Gracias, Gabriel. Estamos en vivo en este momento para entrevistar a Óscar Ortiz, senador del Estado. Senador, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ayer, luego de observaciones de la presidenta del Estado, Yanine Áñez, Eva Copa, presidente del Senado, decidió promulgar ella misma la ley de postergación de elecciones. Pero ¿con qué parámetros médicos, científicos se animan a llamar a elecciones en 90 días, tomando en cuenta que estamos en medio de una pandemia? Muy buenos días y buenos días a todo el país. Con ningún criterio técnico, simplemente es la imposición del mandato político que le ha dado Evo Morales y su candidato Luis Arce a estos parlamentarios del MAS. Si usted piensa lo que han aprobado anoche, realmente es algo absolutamente irresponsable, temerario con la salud y la vida de los bolivianos. Faltan casi 2 meses de campaña electoral por desarrollar. Eso significa que prácticamente todo el país tendría que levantar la cuarentena y dedicarse a campaña electoral en junio y en julio, cuando son los meses más crudos del invierno. Todos sabemos que, por ejemplo, la gran cantidad de fallecidos que hubo en Europa, entre otras razones, se debe a que estaban en la época de invierno y unas grandes amenazas para Sudamérica es que estamos yendo hacia el invierno. Entonces, pretender que el pueblo boliviano en los meses más crudos del invierno esté dedicado a la campaña electoral y vaya a un acto electoral en los últimos días de julio, como ellos plantean, obviamente es irresponsable. Por eso la presidenta Yanine Áñez inmediatamente recibió la notificación de la Asamblea de que habían sancionado esta ley, rechazó, observó lo misma. Y ahí hicieron algo que es absolutamente impropio de quienes debemos respetar desde la Asamblea Legislativa la Constitución y las leyes, y es que convocaron a una nueva sesión sin previa convocatoria, lo que, en mi opinión, ha viciado de nulidad toda esa sesión que llevaron anoche a últimas horas del día. ¿Esto quiere decir, senador, que la promulgación no es legal? En mi opinión, la sesión en la cual promulgaron, primero rechazaron las observaciones de la presidenta y promulgaron esta ley, está viciada de nulidad. No hay parlamento en el mundo en el cual usted pueda convocar en el mismo instante a una nueva sesión. Ya se había cerrado la otra sesión, está filmado, está grabado, y cuando ellos reciben las observaciones y el rechazo a la presidenta, deciden declararse en una nueva sesión, lo cual, según el equipo jurídico que nos asesora, obviamente ha viciado de nulidad todo este acto y vamos a demandarlo ante el Tribunal Constitucional. Senador, buenos días. Lo saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. Precisamente eso le iba a preguntar. ¿Cuál es el siguiente paso? Si está viciado todo esto de nulidad, ¿ante quién se demanda, cuándo y cómo? Bueno, yo creo que aquí hay varias demandas que se pueden interponer. Una es contra el fondo de la ley, porque es una ley, en mi opinión, de imposible cumplimiento. En el artículo 2, ellos modificaron la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, acortando los plazos para buscar adelantar la fecha de las elecciones. Y en el artículo 5 dice algo que el Tribunal Electoral debe velar porque la población participe en todos los actos del proceso electoral. Eso incluye 2 meses de campaña y al mismo tiempo se cumplan con las medidas de prevención sanitaria. No sé cómo el Tribunal Supremo Electoral podría lograr eso. Es absolutamente imposible, Gabriela. Hoy es el primer día de mayo, aprovecho de felicitar a todos los trabajadores de Bolivia en unas circunstancias tan difíciles, pero significa que básicamente le están pidiendo al país que en las 4 semanas de mayo tendríamos que superar la pandemia, porque ya en junio, si va a haber campaña electoral, habría que suspender las medidas que limitan la aglomeración de personas. Toda campaña, por definición, conlleva actos masivos de personas, reuniones de personas, y está claro que, Gabriela, que ningún país del mundo ha logrado en tan poco tiempo superar esta pandemia. No lo han hecho los países más avanzados, más desarrollados. Muy difícilmente lo consigamos nosotros, por más esfuerzo que pongamos. No hay una vacuna todavía, no hay un tratamiento en el mundo, se están experimentando varios, pero todavía no hay uno que se haya definido como la cura. Por eso le digo que aquí se muestra nuevamente que Evo Morales, su candidato Luis Arce y quienes los están siguiendo, no les importa para nada la vida y la salud de la población y simplemente buscan a como dé lugar volver a controlar Bolivia a través de esa candidatura que responde Evo Morales. Por eso la presidenta Áñez, en el acto, Gabriela, y esto hay que destacarlo, rechazó esa ley
dio las observaciones y le dijo a la gente del MAS que obviamente que queremos las elecciones, el país necesita un gobierno electo de las urnas, tenemos que hacer todo lo posible para que esas elecciones sean este año, pero pretender que se realice la campaña electoral en los meses más crudos del invierno es atentar contra la vida y la salud de los bolivianos. Y le voy a dar un dato, me pasé ayer con los otros colegas de nuestra bancada, casi 3 horas pidiendo que se haga voto nominal, para que cada senador que estaba votando a favor de esa ley, siguiendo las órdenes de Evo Morales, le dé la cara al país y ponga su firma. Se negaron violando el reglamento, no quisieron, y eso muestra la vergüenza que ellos mismos sienten por esta votación tan absolutamente irresponsable que atenta contra la vida y la salud de los bolivianos. Esta ley estipula que las elecciones se realicen hasta el 3 de agosto y la propuesta por el Tribunal Supremo Electoral daba una fecha tope del 27 de septiembre. ¿Varía mucho, ayuda en algo esa diferencia de un mes prácticamente, casi 2? Bueno, en realidad, con la última propuesta que se aprobó en esta misma semana en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, se llegaba hasta el último domingo de septiembre. Hace una gran diferencia, Gabriela. Como todos conocemos, el coronavirus COVID-19 es una enfermedad que afecta principalmente los pulmones. La mayor incidencia de enfermedades respiratorias se da en los meses de invierno. Si a usted le da una influencia y además le da coronavirus, obviamente que va a ser mucho más grave e incluso va a estar en riesgo su vida. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos. Todos los estudios internacionales dicen que la gran amenaza para los países sudamericanos es que estamos yendo hacia el invierno y es cuando vamos a estar en mayores riesgos, especialmente las personas más vulnerables. Por lo tanto, no se puede estar promoviendo actos masivos que son inherentes a una campaña electoral. Usted ha visto cuántos casos, una sola persona que llegó a una población que estuvo en alguna fiesta, en algunos prestes, en algún evento social, ha contagiado a veces a decenas de personas. Eso lo hemos visto en nuestra propia experiencia e incluso han habido personas que han fallecido posteriormente. ¿Cómo se cree que ya en junio podríamos estar en una campaña electoral promoviendo este tipo de actos masivos que básicamente harían inviable todo el esquema de prevención de contagio que se ha previsto para las próximas semanas? Y obviamente que tendremos que ser aún mucho más cuidadosos en los meses de invierno. Ahora, senador, ¿cómo se garantiza la salud y la vida de los millones de votantes y los partidarios que estarían en las calles haciendo campaña? ¿Cómo sería esto? ¿Argumentó este tema tan delicado la presidenta del Senado, Eva Copa, anoche? Mire, no tienen argumentos y yo lamento que la senadora Copa, que algunos meses atrás fue parte importante de un proceso de pacificación del país, hoy haya quemado todo eso que había ganado frente a la opinión pública por seguir las órdenes de Evo Morales y su candidato Luis Arce. Es imposible, por eso le digo que hay una gran contradicción en esta ley. Yo no sé cómo va a ser el Tribunal Supremo Electoral. En el artículo 2 se acortan los plazos para adelantar las elecciones. En el artículo 5 se dice que el Tribunal Electoral va a velar porque la población pueda participar en todos los actos del proceso de la campaña electoral, del proceso electoral. Eso implica la campaña y al mismo tiempo se va a asegurar o se va a procurar que se respeten todas las normas de la emergencia sanitaria. Es algo contradictorio. Repito, hay que ir a elecciones, claro que sí, pero una vez haya pasado la fase más crítica de la emergencia sanitaria, y le aseguro que no vamos a poder superar en solo 4 semanas, mayo, que es lo que nos estaría pidiendo esta ley para entrar en junio a campaña. Y no es que quiero ser reiterativo, pero cualquiera puede informarse que obviamente el tema del invierno es algo que va a complicar y va a poner en riesgo aún más a la población, porque esta es una enfermedad que básicamente afecta a todo el sistema respiratorio y en el invierno es cuando el sistema respiratorio sufre mayores dolencias. Bien, senador, gracias por estar con nosotros. Aclaramos que hemos invitado a Eva Copa, presidente del Senado. Sin embargo, ella declinó nuestra invitación y reiteramos también la intención de entrevistarla directamente para comprender bien qué pasó anoche. A mucha insistencia de nosotros, se anunció que en los próximos minutos nos va a recibir en una entrevista el parlamentario por el MAS, Víctor Borda, para conversar precisamente sobre lo que ocurrió anoche en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Gracias nuevamente al senador Óscar Ortiz. Continuamos con más.